Bienvenidos a una nueva entrega de nuestros webinarios de Acari Foundation. Hoy tenemos un tema muy interesante que yo creo que a la mayoría, por no decir a todos, de nuestra comunidad nos ha afectado en algún momento. Vamos a hablar un poquito de cómo navegar el sistema de salud, una mirada desde la experiencia con una ponente extraordinaria que tendremos hoy. Les cuento un poquito de la agenda. A las 6:30 hora de Texas vamos a dar esta apertura que está sucediendo en este momento. Luego a las 6:35 vamos a darle la palabra a Maite, que nos va a contar un poco su experiencia sobre cómo navegar el sistema de salud. Luego, al final de su ponencia, vamos a tener lo que es una sección de preguntas y donde ella nos va a contestar todas nuestras dudas. Y finalmente vamos a tener el cierre. Les cuento un poquito sobre Maite. Maite es madre, trabajadora social y educadora, especializada en apoyar niños y personas que viven con enfermedades crónicas y discapacidades. Es originaria de Santo Domingo, República Dominicana, al igual que yo. Es también autora debut de libros infantiles. Su trabajo nace tanto de su formación profesional como de su experiencia personal, acompañando a su hija mayor en su camino con la anemia de células falciformes, incluyendo el proceso de un trasplante que marcó profundamente a su familia. A partir de esa experiencia, Maite crea historias que inspiran y celebran la resiliencia, abordando temas complejos de manera cálida y esperanzadora. Su primer libro honra la fortaleza de niños y familias que enfrentan enfermedades graves y viven en Long Island y en Nueva York con su esposo y sus dos niñas, y dedica toda su labor a la abogacía por la equidad en salud, amplificando las voces de familias afectadas por anemia de células falciformes y otras hemoglobinopatías. En su tiempo libre disfruta pasar tiempo en familia, leer y cultivar flores y vegetales. Les recuerdo que pueden escribir sus dudas en la sección de Q&A o de preguntas y respuestas. También pueden escribir comentarios y lo que quieran en el chat. Y también recordarles que este webinario está siendo grabado y pueden luego volverlo a consultar cuantas veces quieran a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, sin más preámbulo, te paso el micrófono, Maite, y te doy la más cálida bienvenida. Muy honrada de tenerte aquí en el día de hoy, muy feliz. Nosotros ya nos conocemos, somos, como digo yo, Insta Friends, y hemos compartido experiencias, vivencias, comentarios y de todo a Todo. través de nuestros DMs. Y eso es lo importante, señores, y siempre lo repito, de este tipo de comunidad como de Acari Foundation, porque uno se encuentra, uno se como que se apoya a través de conocernos desde el lugar. Así que nada, bienvenida Maite, te doy el micrófono. Gracias. ¿Cómo están? Espero que bien. Gracias por tenerme aquí hoy. Y nada, como dijo Claudia, yo soy Maite y les voy a estar hablando de cómo navegar este sistema de salud, porque Dios mío. Nada, para empezar, les voy a decir un poquito más de mí, aunque ya Claudia lo dijo. Yo soy Maite, soy la mamá de Vida y de Alesia, 2 y 7 años, y soy esposa de Darío, que tiene 40 y pico de años también. Soy trabajadora social y maestra de educación especial también, y soy una activista por los derechos de las personas que viven con la anemia falciforme, también conocida como drepanocitosis o falsemia. Es la anemia de células falciforme, también está agrupada en con las enfermedades raras. Y nada, les cuento un poquito de la anemia de falciforme porque creo que tienen que entender un poquito de mi contexto, mi experiencia para yo hablarles con más prioridad de lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, nada, la anemia falciforme es una enfermedad hereditaria de la sangre en la que los glóbulos rojos tienen forma de media luna en lugar de forma redonda. ¿Qué pasa? Que estas células anormales bloquean el flujo de la sangre en las venas y en otras partes del cuerpo y causa dolor, infecciones y otros problemas de salud, incluyendo y no limitados a crisis severas de dolor, que son episodios de dolor intenso en el abdomen, la espalda, brazos, piernas y que son causadas por este bloqueo en los vasos sanguíneos, dactilitis que se presenta mayormente en la infancia,
fue una de las primeras señales que tuvo mi hija Alesia, se muestra con hinchazón de manos, dolor intenso, que no se puede manejar si no es con narcóticos fuertes como lo es la morfina. Y luego anemia severa, es una fatiga, irritabilidad, palidez, mareos y dificultades para respirar debido a la falta de que los glóbulos rojos sanos no son muchos. Eh, Ictericia, síndrome torácico agudo son también parte de los problemas, úlceras en las piernas, problemas de visión, priaprismo, también un sistema inmune debilitado y accidentes cerebrovasculares. Todo esto te lleva a ver muchas veces a una persona que está viviendo, que vive con la enfermedad, pero que se ve así como se veía Alesia siempre, una niña sana, normal, sin ningún problema, pero batallando esta enfermedad crónica y muy severa, que poco a poco iba dañando sus órganos, iba causando estragos en su cuerpo y nadie se veía, nadie lo veía. A menos de que tú no supieras que ella vivía con esta enfermedad, tú no te dabas cuenta. El diagnóstico de ella vino al nacer a través del tamizaje neonatal y desde ese momento la verdad es que nuestra vida cambió de una forma profunda y súper inesperada. No fue algo que en ningún momento mi esposo y yo esperamos y sí que nos marcó la vida. Eh, yo tengo muy claro que mi experiencia no es la misma de todos, viviendo con la anemia de células falciformes y con una enfermedad rara. Yo también tengo, antes de proceder, tengo también muy por entendido que no todos los sistemas médicos funcionan de la misma manera, que yo estoy en una posición de privilegio porque tengo acceso a muchos médicos brillantes, tengo acceso a un sistema de salud que aquí en Estados Unidos, que aunque no es el mejor, sí se caracteriza por tener buenos proveedores y tener pero muchas cosas innovadoras en el tema de la salud. Eh, y nada, pero sí tengo experiencia durante nuestros viajes a República Dominicana y a Honduras con sistemas de salud fuera del de aquí y, y sí, he tenido que acudir a doctores anteriormente fuera de los Estados Unidos. Eh, y nada, nuestra vida siempre después del diagnóstico de Alesia fue una vida que se marcó por estar en un estado de urgencias. Y si no era porque nosotros vivíamos en las urgencias, era que la mente no nos dejaba estar tranquilos. A las 6 semanas de nacida, les inició un régimen de 3 medicamentos diarios, incluyendo una quimioterapia que tomó por 6 años y medio hasta el año pasado que tuvo su trasplante de médula ósea. Las hospitalizaciones por fiebre, crisis vasooclusivas, que son esas crisis de dolor, y el compromiso multiorgánico se estaba volviendo muy recurrente. Alessia estaba teniendo muchos problemas con su vaso. Alessia a los 5 años le tuvieron que sacar la vesícula y eso causó muchos otros problemas y estuvimos a punto de perderla durante todo ese proceso. La toma de decisiones médicas fue algo que nos fuimos dando cuenta durante el camino, que siempre se tomaban con urgencia. No era nada que tú podías decir, déjame sentarme a pensar, ¿cómo hacer esto? Que no, todo se tomaba en un estado de urgencia porque la enfermedad, si no era una cosa, era la otra, y cuando tú resolvías un problema, ¡uf!, te mandaba a otro problema y tú no bien acababas con una cosa, empezabas con la otra. El impacto físico y emocional en Alesia fue muy significativo y eso fue una de las cosas que ya viendo este panorama, viendo de que nosotros simplemente no podemos sentarnos 5 minutos y respirar antes de que llegue la próxima urgencia, ¿qué pasó? Empezamos a ver qué podíamos hacer,
cómo nos podíamos ayudar. Y fue cuando empezamos a defender los derechos de Alesia y los derechos de nosotros como cuidadores con un poquito más de, de tono fuerte, con un poco más de fortaleza. Y nada, así fue como fuimos encontrando mi esposo y yo nuestras voces como cuidadores. Y aquí es donde vamos a entrar al tema de que ¿qué tienes que hacer tú para encontrar tu voz como creador, como cuidador, ya sea de tu hijo, ya sea de un ser querido, ya sea de ti mismo, tú como cuidador navegando el sistema médico? ¿Qué tienes que hacer? Tú como paciente, ¿qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer? Yo creo que lo primero siempre es informarse y empoderarse. Tú no puedes entrar a un espacio donde tú no conozcas nada de un diagnóstico que ya se te dio hace 3 meses. Tú también tienes que informarte. No, no es el trabajo del doctor solamente el decirte de cómo va a funcionar esta enfermedad, qué síntomas tú puedes tener. También es tu trabajo hacerlo. También tú debes buscar. Tenemos tantos, pero tantos recursos ahora en nuestras manos que yo diría que el no informarse y empoderarse es negligencia. Conoce el diagnóstico, el tratamiento, los efectos secundarios, alternativas a esos tratamientos. Busca la manera de informarte. No tengas miedo de hacer preguntas hasta entender completamente la información. Creo que esto es una de las cosas que en mi práctica profesional y en mi experiencia personal veo de que las personas tienen miedo de hacer preguntas. No tengas miedo de hacer preguntas. Ten miedo de lo que puede pasar si tú no haces esa pregunta. Ten miedo de que las cosas se pueden tornar feas, de que tú puede haber un efecto secundario dañino que tú no te estás dando cuenta porque tú no hiciste esa pregunta. Yo aprendí a llevar un cuaderno o mi celular y archivar todos los resultados, medicamentos, tener un diario de, mira, hoy Alesia se veía súper pálida. Puede ser que tenía la hemoglobina más baja, pero mañana Alesia se ve rosada y rozagante. Eh, entonces quizás no es nada, pero es importante que tú te informes, te empoderes y que tengas tú los recursos en mano para poder, cuando tú te sientes al frente de tu proveedor, hacer las preguntas necesarias. Eh, de nuevo, esto es lo más importante para mí. Si no tienes algún tipo de conocimiento previo de la enfermedad o si no indagaste un poquito más, creo que se te hace un poquito más difícil empoderarte y abogar. Eh, lo próximo es que hagas preguntas. Después de entender cuáles son los beneficios, riesgos y alternativos de este tratamiento y qué señales de alerta debes de vigilar y cuándo debes de acudir al hospital, lo importante es hacer preguntas. Acuérdate de que los doctores son humanos. Ellos se equivocan. Se le olvida decirte cosas. Así como a mí se me olvidan decir cosas en el colegio de la niña, se me olvidan decirle cosas a mi pareja, se me puede olvidar que dejé la estufa prendida. A tu doctor también se le olvidan cosas. Son seres humanos. Pregunta y haz más preguntas. Aunque tú sientas que te estás viendo cansón, que te dé vergüenza, olvídate de eso. Haz las preguntas. No se imaginan lo que se puede hacer cuando te saques de una duda. O sea, lo que tú puedes lograr sin tener esa duda. Haz la pregunta. El que no pregunta no tiene entendimiento completo. No es falta de respeto preguntarle nada a nadie. Está bien que tú cuestiones al doctor. Una de las preguntas que yo más uso es, ¿puedes explicármelo en español ahora? Aunque me lo esté explicando en inglés, español, o sea, ahora dímelo en términos que yo entienda, términos fácil de mi cerebro digerir. Eh, Porque yo no tengo el mismo tipo de educación o de background que este doctor tiene.
Entonces, dímelo en estos términos más sencillos. Otra de las cosas que el que me conoce sabe, y los doctores, yo creo que por eso hemos hecho buena liga muchas veces, porque yo sí me siento, le digo, yo no me siento cómoda con esta respuesta, no me siento cómoda con estas opciones que me estás dando. Vamos a hablar de las alternativas. Dime todo lo malo que puede pasar, dime todo lo bueno que puede pasar. Y dime qué puede pasar si tratamos esto otro, qué puede pasar si tratamos algo más, qué puede pasar si no hacemos nada. ¿Voy yo a hacer nada? Lo más probablemente no. Siempre se hace algo, pero yo quiero entender cuáles son todas las posibilidades, cuáles son todas las alternativas que hay en este escenario. Mi pregunta, que aprendí a hacerla contándole de que pasamos en este estado de urgencia emocional, físico, eterno, fue, ¿esta decisión se tiene que tomar hoy o tengo tiempo para considerar? Es algo que se tiene que hacer con urgencia y si es algo que se tiene que hacer con urgencia, dime si del 1 al 5, uno siendo menos urgente, a 5 siendo el más urgente. Eh, es simplemente la manera de tú lograr entender qué tan importante y qué tanta prioridad se le tiene que dar a ciertos temas. Y de nuevo, qué tantas preguntas tienes tú que hacer de estos temas. Y mi pregunta por excelencia es, ¿tienes hijos? Sí, no. Ah, bueno. Si no tienes hijos, ¿tienes sobrinos? Vamos, ¿tienes algún niño querido en tu vida? ¿Tú le recomendarías esto que tú me estás recomendando a mí, a tu hijo, a tu sobrino, a tu niño querido? Porque es muy diferente el hablar del niño ajeno a cuando estás hablando de tu hijo. Y creo que la mayoría de los doctores no se esperan que tú le hagas esa pregunta y cuando se las hace, ellos simplemente toman un tiempo para reflexionar y tú se lo ves en la cara el tiempo que le toma para reflexionar y decirte sí o no, o tú te das cuenta, simplemente te das cuenta. Pero lo importante es que hagas preguntas, escriba esas preguntas, llévalas anotaditas, toma notas durante las citas. Siempre, de nuevo, infórmate y haz tus preguntas. Eh, de nuevo, tú eres la persona abogando aquí. Tú eres la voz de tu hijo, de tu hija. Especialmente si tu hijo está pequeño o está muy enfermo, tú eres su principal defensor. Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Comunica claramente los síntomas, los cambios y preocupaciones. Si tú tienes a tu doctor y lo tienes que tienes acceso a WhatsApp con ellos, o aquí en Estados Unidos, y sé que en algunos otros países tú puedes hablar con ellos por el portal, y le puedes mandar un mensaje por el portal, mire, el niño empezó a toser de una manera que no me gusta. El niño orinó y el color está muy claro, muy oscuro. Cualquier cosita, cualquier dudita, es mejor preguntar. No es bueno quedarse con esas dudas. Trata tú de, obviamente, si el niño estornudó, no, o sea, no le vas a mandar un mensaje por eso, pero si tú ves algo que está fuera de lo normal, pregunta. Si es algo que te preocupa, pregunta, manda un mensaje, comunica claramente lo que está pasando. Si el bebé, el niño, la niña, tu ser querido está ingresado y tú lo ves que le preguntan, ay, ¿cómo te sientes? Anoche estaba gritando, pero hoy se siente bien. Dile eso mismo. Aunque ahora él o ella se ve bien, anoche la pasó muy mal, por tal y tal razón. Expresa también si algo no te parece correcto o si notas cambios importantes. Si esta persona, la persona que tú cuidas normalmente está con mucha energía, si está siempre jugando, brincando y de la noche a la mañana, este niño, esta niña, esta persona está sin energía, quiere dormir, no quiere hacer nada. Esos son datos importantes que tú tienes que comunicar con tu doctor o con tu equipo médico. Y que no te dé vergüenza. Todo eso es importante. Y nada, la última que yo creo que
muchos aquí deben de entender esto, es confiar en tu intuición como padre o madre o como cuidador. No hay ningún momento en el que la intuición mía de madre, en la que la intuición de mi esposo como padre nos ha fallado. En cada momento que nosotros tenemos esa pullita y esa comezón que no nos deja tranquilo, de que sabemos de que hay algo que no está, siempre está ahí. Y vamos a la oficina del doctor y yo le digo, doctor, usted me está diciendo una cosa y yo le estoy diciendo que es otra. Y al final nos vamos a dar cuenta de que es otra, pero vamos a dejar que pase el proceso. Y esto me ha pasado unas 4 veces en los 7 años de Alesia. Y cuando esa pullita, esa espinita no me deja tranquilo, normalmente sí es algo más. Confía en eso. Aunque muchas veces los doctores te digan, no, esto es normal, no, no, no te preocupes. Señores, nosotros conocemos a nuestros hijos. Preocúpese, moleste, que al final de todo, es tu hijo. Tú eres el que va a tu casa con ese niño. Tú eres el que lo vas a ver pasar trabajo, llorar, quejarse de lo que sea que le está pasando. Confía en esa espinita. Haz las preguntas, molesta, pide lo que tú creas que es necesario. Siempre, 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 la espinita tiene la razón. Conmigo por lo menos la ha tenido siempre. Y se lo digo, no me ha pasado muchas veces en estos últimos 7 años, pero cuando me ha pasado es porque sí lo es. Y cuando nos damos cuenta de lo que es, yo normalmente me siento ahí y me sonrío y le digo, "Ay, pero yo te lo dije, doctor, yo te lo dije". Y procedo a decirles, por esto es que a los padres se le hacen caso. Por eso es que cuando alguien te dice esto está pasando, no solamente se le da omeprazol a la gente. Señores, por favor, confíen en su intuición. Eh, Otro consejito, conozcan los derechos del paciente. Todos los hospitales, centros médicos, clínicas, todos tienen derechos, un documento que habla de los derechos del paciente. Familiarízate con estos derechos. Hay servicios que quizás tú no sabes que están disponibles. En Estados Unidos, por ejemplo, los pacientes en todos los hospitales tienen derecho a recibir información clara y comprensible, derecho a una segunda opinión, derecho a participar en decisiones médicas y derecho a un trato digno y sin discriminación. Si tu hijo vive con una condición crónica que afecta no solo su salud, también puedes solicitar con el mismo hospital o la clínica, por lo menos aquí en Estados Unidos, vuelvo a repetir, planes de manejo del dolor adecuado, planes con los que tú puedes andar y en caso te toque ir a urgencias en otro hospital o ver a otro proveedor médico, tú le puedes proveer este pequeño plan para que tu persona, a tu persona que tú cuidas, tu hijo o hija, no tenga que ver ninguna dilatación en los servicios médicos, si le toca ir a una urgencia que no es la de siempre. Hay coordinación con especialistas. Tu doctor conoce más doctores. Eso es lo bueno de ellos, que ellos se conocen entre todos. Pídele. Si tú ves que hay algo que no está bien, pide que te ayuden a coordinar con otro especialista para chequearle por qué, no sé, está teniendo reflujo. Ayúdanos. Por lo menos aquí en Estados Unidos hay en los hospitales equipos completos de encargarse de la defensa de los derechos de los pacientes. Utilízalos. Yo no sabía esto, pero he tenido muy malas experiencias en hospitales, así con todo que yo, o sea, sé cómo comunicarme con ellos y sé cómo decirle las cosas y puedo navegar este sistema de una manera más fácil que muchos. También me han pasado cosas que no son muy, eh,
no son muy placenteras en momentos de vulnerabilidad que todos tenemos, como, o sea, yo siendo paciente, mis hijas siendo pacientes, y estos equipos de los hospitales están ahí para brindar ayuda, para ayudarte a navegar, para tú hacer complaints formales, o sea, dar una queja formal al hospital de lo que te pasó con X o Y doctor o con X o Y enfermera o con alguien que te estaba transportando de un sitio a otro. Hay equipos que se encargan de defender todos estos derechos de lo que estamos hablando. Así que traten de utilizarlos, porque ellos pueden hacer que cambios pasen, no solamente para ti y para tu ser querido, sino para otras personas también que se pueden ver en la misma posición. Último, bueno, no último, penúltimo. Construye una relación cooperativa y colaborativa con tu equipo médico. Así como tú le vas a hacer preguntas a tu doctor, así como tú le vas a decir al doctor, doctor, esto no me parece, trata de mantener una comunicación respetuosa con ellos. Siempre mantener una línea del respeto. Que sí, hay momentos en que tu doctor, tú dices, wow, qué difícil me la está poniendo señor o señora aquí. Mantén la línea del respeto. Porque si tú elegiste este equipo médico, lo elegiste por una razón. Si tú le tienes confianza para seguir tratando a tu hijo ahí o a tu hijo allí, lo haces por una razón. Así que mantén esa línea del respeto. Pide reuniones familiares si necesitas discutir decisiones importantes. Eh, y solicita documentos que documenten tus preocupaciones en el expediente si no estás de acuerdo con algo. Si tú no estás de acuerdo con algo y tu doctor te dice, no, pero es que esto es lo que yo creo que es lo mejor, yo siempre se lo digo a sí mismo, por favor escríbalo ahí. Escriba de que yo no estoy de acuerdo con eso o escriba, la mamá del paciente decía esto, esto y esto. ¿Por qué se necesita, en caso de que algo pase, que Dios no lo permita, se necesita saber que aquí no se escucharon las voces de las personas que estaban abogando por este niño o por esta persona? Entonces, de nuevo, trata de mantener una línea de comunicación respetuosa y colaborar con ellos porque es una manera de ganar más para el paciente. Eh, Próxima cosa, y es busca apoyo. Parte de navegar el sistema médico es tener apoyo con medio de otros cuidadores, participar en grupos de apoyos y consultar con trabajadores sociales o otros o organizaciones como The Carey Foundation que trabajan y tienen experiencia en este tema. Ve a los webinars, ve a los entrenamientos, edúcate. Esta lucha, al igual que todas las luchas, se libera de manera más fácil cuando hay una red de apoyo. Y esa red de apoyo no solamente son familiares, amigos de organizaciones que se especializan en defender los derechos, sino que tu hospital también debe de ser parte de esta red de apoyo. Y hay personas de nuevo en el hospital que están ahí para defender los derechos tuyos. Y cuida de ti también. Un cuidador agotado tiene más dificultad para abogar efectivamente. Si usted no está pensando claramente, no va a tomar decisiones claras, no va a cuidar a su hijo con la mente clara, no va a hablar claramente, no va a poder comunicar lo que está pasando claramente. Claro, hay momentos en el que la vida no te deja descansar, pero si la vida te da el momento de hacerlo, hazlo. Si los niños o la niña o el niño por gracia de Dios, están en la escuela y tú tienes 15 minutos para tú sentarte a hacer nada, aunque los platos sucios te estén mirando, hazlo. Eso es una forma de autocuidado. Si no, pregúntenselo a la pila de ropa que hay en mi cuarto desde hace 2 meses. Señores, aquí no se dobla ropa porque no se puede. Entonces, o yo elijo
cuidarme yo misma o doblar la ropa de mis hijas. Ahí está toda la ropa y todos sacamos ropa de allí. Cada 2 meses en mi casa se dobla, pero es la única manera de uno mantenerse sano mentalmente. Descansa cuando tú puedas, acepta ayuda y busca apoyo emocional cuando lo necesites. Creo que esta última esto sí es lo ultimito. Esto creo que es lo más importante. Si tú necesitas apoyo emocional, no dudes en buscarlo. ¿Cómo tú te das cuenta de que necesitas apoyo emocional? Creo que la mayoría de nosotros que hemos pasado tiempo en el hospital tenemos cierto nivel de trauma médico. ¿Cómo se ve ese trauma médico? Para muchas personas puede ser el revivir esos momentos en los que le sacan sangre, ya sea que tú o tu hijo lo haga. Para mí, señores, son las maquinitas. Yo tuve un tiempo de mi vida en el que yo me despertaba y yo oía las máquinas. Yo estaba en mi cama, pero yo me despertaba en el medio de la noche y oía pip, 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 pip. Y eso me volvía loca. Yo duré meses en eso y esos síntomas fueron escalando. Donde no era solamente el bip, 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 eran que, o sea, me iba a momentos en el hospital que fueron muy traumáticos para mí y para mi familia. ¿A qué me llevó eso? A buscar ayuda. Porque yo sabía que si yo me veía en esa posición de nuevo, Maite no iba a funcionar. Y si Maite no funciona, lamentablemente, lo demás colapsa. ¿Por qué? No porque yo sea la única que puedo hacer las cosas, sino porque es importante que si tú eres el cuidador primario de tu hijo, tú estés bien cuidado. eh, Busca la ayuda. Ve a tus chequeos médicos, haz lo que tienes que hacer, pero busca la ayuda. Yo sé que es difícil, pero es importante. Para acabar, quiero decirles a dónde nos llevó todo esto. El yo hablar tanto, el hacer preguntas, el informarme, el buscar, el consultar con otros equipos, el andar, el hacer y el no hacer, el simplemente decir, señores, esto no me parece, llevó a que Alesia pudiera encontrar una cura, que pudiéramos encontrar una cura para su enfermedad y que Alesia ahora mismo esté viviendo una vida libre de falsemia. Y gracias a Dios y a toda la fuerza que Él nos ha dado a nosotros para poder abogar por ella y poder estar aquí. Pero yo creo que al igual que yo, muchos de ustedes, si no todos ustedes, pueden hacer esto. Pueden lograr llegar a que su niño tenga una esperanza. Porque muchas veces al principio de estos diagnósticos nosotros no vemos ningún tipo de esperanza. Todo se ve oscuro, pero sí la hay. Tienes que informarte. Porque si yo no me hubiera informado, si yo no hubiera indagado, yo nunca hubiera sabido que la cura de esto era un trasplante de médula ósea. Y que sí, que era muy difícil, que era doloroso, que era un proceso horrible, pero Alesia de 7 años y yo podemos hoy, mi esposo también, darle, o sea, dar de testimonio de que el trasplante de médula ósea, aunque fueron 6 semanas internados, 12 semanas más en cuarentena, y, o sea, quimioterapia, un montón de problemas que se presentan durante estos trasplantes. Todo ese proceso fue mucho más fácil que la mínima de las crisis de dolor de Alesia. Y si ella a su edad lo puede entender, yo quiero que tú entiendas de que tú puedes lograr lo mismo, de que tú puedes llegar a que tu hijo tenga una esperanza, que tu ser querido
tengo una esperanza y es simplemente indagar y buscar. Tú puedes hacerlo. Y nada, muchas gracias. Yo espero que no lo haya aburrido mucho. Y nada, háganme preguntas, señores. Bueno, esto está acá ardiendo aquí con las preguntas, así que de aburrido nada. Yo me sentí demasiado identificada con todo lo que tú dijiste, porque aunque yo también soy de República Dominicana y vivo en República Dominicana, me tocaron par de eventos en Estados Unidos, estando hospitalizados, el bip de las máquinas, o sea, fue como flashbacks. O sea, yo lo viví ahora mismo cuando tú lo mencionaste, Exacta, nada, pero está, me trajo pesadillas exactamente, esos por un traumas segundo. Y es no se van. traumas hospitalarios. Son traumas que no se van y uno no sabe que lo tiene, pero ese sonido inconscientemente tú lo escuchas, si sea en una película, señores, y te trae todo eso. O sea, tú pones una película médica y ves eso ahí y tú automáticamente te viene de todo, te Vas viene de a todo. ese momento. ¿Sabes cuál es otra cosa para De mí? nuevo, te da ansiedad, te sientes, tú no Sí, sabes qué es lo que te está pasando ni por qué, pero es literalmente eso. sí. El trauma Otra, reviviéndolo en carne tu cuerpo y viva tu ahí mente mismo. se va ahí. Aquí te dicen felicidades y gracias por este mensaje tan esperanzador. Ay, gracias. Ay, santo, total. Yo no sé qué está pasando. Sí, soy yo que tengo mala conexión, ya tumbé mi cámara. Sí, ya eso es lo mismo. Raro me había encontrado yo que no había gritado. Cosas de vivir en países en vía de desarrollo. Entonces, aquí me hacen una preguntita de alguien en el privado. ¿Cómo convertirnos en defensores de nuestros hijos, pero sin como quemarnos o burnout en el proceso? Porque como sabes, es como agotador, estresante, luchar a veces contra el sistema y el mundo. Entonces, quieren saber cómo lo podemos hacer sin lograr quemarnos en este proceso. Yo creo que la única manera de hacerlo es tú conociendo tu cuerpo, tú conociéndote a ti mismo y saber cuáles son tus límites. Eh, yo diría que tienes tú que buscar apoyo. Eh, y ese apoyo de nuevo puede ser familiares, amigos, seres queridos que te puedan echar la mano de vez en cuando. Y tú saber también si necesitas algún tipo de apoyo emocional, buscarlo. Si tú necesitas en algún momento salir corriendo a dar grito, busca a alguien que se quede. Mira, vecino, 5 minutos. Lo que yo necesito es tirarme allá en el patio a dar grito. Busca lo que tú necesites. Una lloradita y seguimos. Sí, sí, para mí, por ejemplo, yo siempre me acuesto 2 o 3 horas más después de mis hijos. Y es el momento en el que yo tengo para como que el sistema nervioso se me regule, de yo decir, ok, esto Sí. pasó, déjame procesarlo, cómo yo puedo accionar, cómo yo puedo resolver mañana, cómo se puede mejorar esto. Porque sí, es muy difícil no cansarse, no estar, o sea, quemado. Eh, es, es, es muy difícil, pero sí se puede hacer. Sí, conocer tus límites, saber cuándo tienes que parar, cuándo tienes que Exacto. poner límites a los demás, porque incluso uno mismo que trabaja viendo constantemente todas estas historias, porque yo, por ejemplo, tengo un hijo que tiene distrofia muscular de Duchenne, que es la mayoría, así como la mayoría de nuestra comunidad, Ujú. y trabajo constantemente con familias y uno ve las pérdidas, ve la necesidad, sobre todo en países como este, que nosotros tenemos necesidades adicionales a las que tienen Exacto. las familias en Estados Unidos que tienen más recursos. Uno ve la gente con hambre, literalmente. Entonces, uno tiene que a veces saber cuándo decir, ¿sabes qué? Yo ahora mismo necesito un momento Sí, de este caos, escapar del caos, escapar de las malas noticias, incluso de redes sociales, señores. Uno tiene que como exacto. tomarse Despegarte, si su tú lo que momento necesitas, de poner ujú, límites y saber cuándo parar. Y luego una lloradita o un descanso y seguimos con la lucha. exactamente. Despégate del mundo. Si lo que Ay, tú necesitas es sí, despegarte del mundo, despégate. Te digo, vete a una esquina
y Yo lo simplemente hago el hacer. constantemente. Es eso, al final, Así mismo. el respirar profundo muchas veces, el tomar 10 15 minutos para ti en un día, resuelve mucho. Y Sí, sí, es cuando tú así. estás rodeado de todas estas noticias, muchas veces no ayuda, pero es importante Ujú. estar informado, pero también de vez en cuando es bueno darse un espacio para no ver todo. Y no es que tú estás Sí, ignorando lo que está pasando, es que simplemente tú estás entendiendo de que tu cuerpo, tu mente ahora mismo no puede manejar ese tipo de cosas. Y eso no está mal. sí, así mismo. Aquí te preguntan aquí en el chat box, ¿se puede encontrar el equilibrio entre lo laboral y ser cuidador? Yo todavía no lo he encontrado. Para serte sincera. Yo todavía no lo he encontrado. Eh, yo creo que lo difícil aquí es que el ser cuidador te tira tantas cosas inesperadas a veces, que es muy difícil tú como que encontrar ese equilibrio. Porque cuando tú piensas que lo estás encontrando, viene una visita inesperada al hospital que en vez de una noche Mm, se torna en 6 días. ¿Y qué tú haces? Eh, sí, por ejemplo, para mí, yo sé que yo tuve que hacer una transición de trabajar en persona a trabajar en mi casa en un momento que ya, o sea, cuando vimos que las cosas no estaban fluyendo muy bien, yo dije, bueno, volvemos a trabajar en la casa y eso significó dejar un trabajo que a mí me encantaba. Y sí, esas prioridades, esa no es mi prioridad ahora, mi prioridad es la salud de mi hija. Y si yo puedo trabajar desde la casa y velar por su salud, lo tengo que hacer. ¿Qué yo traté? En mi búsqueda de trabajo, yo fui muy sincera con todos mis empleados, con todas las personas que entrevistaba. sí, Esto es lo que yo traigo a la mesa. O sea, así como yo tengo mi experiencia y soy buena trabajadora y tengo todas estas cualidades profesionales, yo también tengo una vida que me tira muchas cosas inesperadas. Y gracias a Dios he tenido, o sea, empleadores que lo entienden mucho, que apoyan mucho, o sea, todo lo que yo hago, porque también saben que yo no, o sea, si yo no estoy, no es porque no quiero, es porque no puedo. Entonces, tratar sí. también, quizás parte del equilibrio es tratar de comunicar y ser sincero con tu empleador y decirle, Buenísimo, sí, esto es lo que yo estoy teniendo. ¿Qué significa eso? Que hay algunos días que puedo llegar tarde o hay algunos días que me puedo ausentar o que de vez en cuando tengo que trabajar remotamente. Ver cómo. Y si no se puede, entonces no se puede y hay que hacer ajustes. Eso sí. es lo que toca. Yo ahora en este mes de las enfermedades raras, no sé si lo han visto en mis redes, me propuse a crear una serie de videos sobre todo el tema. Y parte de las cosas que yo hablaba en esos videos y que como que se relaciona tanto es el duelo de lo que pierdes cuando alguien en tu familia, puede ser tus hijos, puede ser tu esposo, puede ser alguien en tu familia o tú misma es diagnosticado con una enfermedad rara o crónica. ¿Por qué? Ujú, Porque pasas por un momento donde tienes que dejar de hacer cosas que te gustaban, que te apasionaban, en las que eres buena, sobre todo las madres que somos en la mayoría de los casos, no todo, la principal cuidadora de nuestros hijos ujú, y la que estamos más tiempo con ellos, que la mayoría de las veces somos las que perdemos más porque somos las que tenemos que dejar de trabajar para permanecer en el hogar, tenemos que renunciar a trabajos, renunciar a nuestras pasiones y es un duelo por el que nosotros tenemos que atravesar y es algo con lo que a veces, y yo lo he aprendido a hacer, que tenemos que hacerlo. Yo también tuve que renunciar a trabajo, yo también tuve que dejar ir muchas cosas ¿por qué? Porque para mí y aunque no es que no duela lo otro, lo más importante es cuidar de mi hijo porque este momento él me necesita más de lo que yo necesito mi trabajo. Insisto, no es que no exactamente. está correcto, que no es que eso no me duele y no me pica y no lo extraño y no quiero hacerlo todavía. Pero prioridades, o sea, Te duele más al el final bienestar de tu volvemos. ser querido. Exacto,
Es eso. Exacto, como una balancita que aunque pese Sí. más, pesa más, pesa más. Entonces, Sí, no hay, nada, es un duelo con el que es vivimos. eso, Entonces, así. de que yo creo que el equilibrio es muy difícil de encontrarlo, pero Sí, en el camino lo puedes encontrar, pero sí, tiene a algún costo. O sea, no es un equilibrio que se encuentra de gratis. O sea, algo te va a sí, costar algo. Esa es una de las cosas que yo creo que no mucha gente entiende cuando se te presenta en la vida un diagnóstico crónico o raro de que por su misma naturaleza de ser claro, crónico o raro, te cambia todo, porque tu vida se vuelve eso, crónica y rara. sí. Por ejemplo, o sea, yo sé que muchas de mis amigas hubo un tiempo de que no me veían y ella decía, Maite, pero tú no sales, Maite, pero no sé. Yo no es que no salgo, es Sí, yo. que del tiempo. Y yo lo Es que siento, no puedo. exacto, yo no, o sea, si yo sé que hay la posibilidad de que mi hija le pueda dar fiebre esta noche porque uno aprende a reconocer las señales, no Ujú, puedo ir a cenar. Lo siento, porque no voy a eso. disfrutar la cena. Eso es lo primero. Y si tengo que salir corriendo, Vamos a ponerlo más rápido. Estamos tan cansadas que si encontramos un espacio de 2 o 3 horas libres, yo me duermo. Yo elijo exacto, dormir el 100% de las exacto. veces. Y no es que mis O sea, amigas no me importen, no es que claro, es que simplemente no. No, ahora o no. Hay sea, momentos y este no es wow. el momento. Así mismo. Aquí alguien nos comenta también, una familia muy querida mía. Somos de Argentina, mi hijo es paciente de distrofia muscular y si bien el acceso a la salud aquí no es tan complicado, nuestra barrera es que no hay investigación y acceso a terapias que ya estén probando en otros países. Las redes sociales nos han acercado a ustedes, o sea, que a la fundación y a ti, a la comunidad y nos han abierto un mundo de esperanza y expectativas, pero aún no tenemos muy claro cómo acceder. Aquí lo importante, y lo repito yo, Argentina está, me imagino que más avanzado que República Dominicana en muchos Creo aspectos. que sí, sí. Y te digo algo, lo más importante de todo esto cuando vivimos en países como los de nosotros es, señores, alzar la voz, porque es que si no saben que existimos, no hay soluciones, no pueden crear las políticas públicas, no pueden traer los ensayos. Es importante saber cuántos somos, quiénes somos, y que somos importantes y saber, hacerle saber a las autoridades que sí somos, que estamos aquí, necesitamos también. Y por eso en estos Dile, países de nosotros, exacto. exacto, se están haciendo las labores tan arduas de crear conciencia y que los estadistas sepan que estamos aquí para que, ¿verdad? Legislen a nuestro favor para Sí, porque llegar a hay algún mucha gente que momento de como no, Estados Unidos. hay gente que no entiende lo que es un diagnóstico. Por ejemplo, yo no sabía lo Ujú. que era la distrofia muscular de Duchenne hasta que por un día No, yo encontré tampoco. un reel de Claudia y digo, wow, ¿qué es esto? Y encontré la Carey Foundation y me di cuenta de que la Carey Foundation hace mucho más cosas o sea, que solamente trabajar con la Sí, musculatura muscular de Duchenne. Y ya si yo lo veo en la calle, yo lo reconozco. Ya si sí. yo, o sea, si alguien me lo menciona, yo sé lo que es. Y estaba hace unas semanas en una conferencia y estaba hablando con alguien y la persona, ella se sorprendió mucho conmigo y yo me sorprendí mucho con ella porque sabíamos lo que era la distrofia muscular de Duchenne. Y ella me dijo, no mucha gente lo conoce. Yo le digo, sí, eso es lo que yo tengo entendido, que no es una enfermedad muy conocida, pero todo esto se logra por el reunirse, el organizarse y legislar. Ujú. Eso es lo que toca hacer, porque si no hay otra persona haciéndolo, lo debes hacer tú. Ahora, si ustedes están interesados en buscar otras avenidas de tratamiento en otros Exacto, países para ensayos clínicos, claro. mismo es informarse, educarse, Ujú, hablar con personas que lo han hecho, que han pasado por ujú. ese camino, wink, wink, Claudia, y simplemente buscar la manera. Al final se trata de eso, Sí, es buscar la manera y si la manera no está en tu país, la puedes buscar en tu país sí. o la puedes buscar en otro país o puedes hacer que llegue a donde tú estás. Es eso. Ujú, así mismo, tal cual. Y una última cosita, y esto te lo pregunto yo.
¿qué quisieras que nuestra comunidad hoy se lleve de esta conversación contigo? ¿Qué es un mensaje que le quisieras dar a las familias, madres y todos los que nos están escuchando en el día de hoy? Creo que lo más importante es que entiendan de que el tratamiento de sus hijos, de sus seres queridos, se toma, o sea, todas las decisiones se toman con un equipo. Ustedes son una parte vital de ese equipo. Si ustedes no están informados, si ustedes no hacen las preguntas, si ustedes no abogan, el, el cuidado que está recibiendo esta persona no es un cuidado íntegro, no es un cuidado completo, porque una de las voces más importantes no está hablando. Si usted no habla, si usted no aboga, si usted no aprende a navegar el sistema médico que está cuidando a su persona querida, que literalmente tiene en la mano una de sus personas más importantes, usted está fallando. Lo más importante aquí es informarse, hacer preguntas y abogar. Y alguien me dijo esto el otro día y, o sea, y a mí no me gusta hacerlo, pero creo que es importante hacerlo y es que el que hace más ruidito, a ese es que le hacen caso. Usted Eso es así. y haga, o sea, mira, o sea, y no es que tú te vas a poner a gritarle a nadie, Ajá. es simplemente yo llamé Exigir tus hoy, derechos, claro. y yo llamé hoy y no me respondieron, voy a llamar mañana de nuevo y voy a llamar hasta que yo Y otro correo, exacto, y que tu correo siempre es el que esté de primero todos los días hasta que, aunque sea para salir de exactamente. ti, te concedan lo que tú necesitas. Exactamente, que te resuelvan aunque sea para salir de ti. Que se aprendan el número de teléfono y que se aprendan el correo electrónico. Porque eso Claro. es lo que toma para que tu persona esté bien, entonces eso es lo que tienes que hacer. Al final, mucho de lo que pasa está en nuestras manos como cuidadores. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, de que aquí ustedes tienen voz, tienen derecho y tienen fuerza para hacer que la balanza se incline a favor de su persona. Wow, poderoso, señores. Anoten eso, súper importante, de verdad. Gracias, Maite, por estar Gracias aquí a en el día de ustedes. hoy. Esto ha sido sin desperdicio, uno para la historia, como dicen por ahí. Quiero aprovechar para hacer algunos recordatorios. No se olviden de contactarnos a través de redes sociales, @Acari Foundation. Ahí nosotros respondemos sus mensajes directos, sus preguntas, dudas, etcétera. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico info@deacarifoundation.org y visitar nuestra página web lafundacionacari.org. Nos pueden escribir por WhatsApp, claro que sí, al 1-210-630-5451 en horario de oficina de lunes a viernes de 9 a 6 en horario central. Gracias nuevamente a todos por estar aquí en el día de hoy, por acompañarnos y siempre apoyar esto que nosotros hacemos con mucho amor para ustedes y para nuestra comunidad, Cari. Nos vemos en la próxima. Maite, hasta luego. Bye. Bye.